Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Este capítulo es presentado por Antillal, una viña donde la tierra del Maipo encuentra su propia música. Bienvenida, bienvenido, tú hipócrita lector. Soy Christian Barnken, un hipócrita lector como tú, y les recuerdo que este podcast, que se emite por Radio Pauta y se repite en Spotify, le debe el nombre a un poema que está en el poemario Las Flores del Mal del poeta francés, el famoso poeta maldito Charles Baudelaire del siglo XIX, quien se dirige al lector. Enumera todos sus abismos del alma humana, sus desgarros, sus pecados, y al final se da media vuelta, apunta con el dedo al lector y dice: tú bien lo sabes, tú, hipócrita lector, mi semejante, acusador, mi hermano, con el dedo acusador. Hoy día tenemos un hipocritísima lector, pero también hipocritísimo director, editor de medios de prensa fundamentales en la historia del periodismo chileno. Él es periodista, abogado, fue director del diario El Mercurio y del diario La Segunda, ex presidente de la Asociación Nacional de Prensa, es miembro de número de la Academia de Ciencias Políticas y Morales, jurídicas me faltó ahí, sociales, políticas y morales, Premio Nacional de Periodismo 1989, Premio Luca de Tena, un premio internacional importante, Periodismo en España 2017, entre otras cosas. Además, fue subdirector de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica. Cristian Segers, en Tu Hipócrita Lector. Cristian, muchas gracias por darte el tiempo. Hace tiempo que quería conocer tu faceta de lector y esta es la oportunidad en esta conversación. Pero muchas gracias, Cristian, porque es un honor para mí estar en tu programa. Oye, Cristian, partamos primero por tu infancia, que estuve investigando y es muy entretenida. Es una infancia que me gustaría haber tenido a mí. Primero, 11 hermanos por el lado del padre y 8 por el lado de la madre. Era una familia inmensa, tu familia. Lamentablemente yo era el menor, así que están todos en otra vida. ¿Ya? Ah, tú eras el menor, ¿ya? Yo era el menor, claro, era el menor de los nietos por lado y lado. Ya. En uno junto prácticamente con otro, pero en las dos familias soy el menor de 70 primos por el lado de Seger y por 45 primos por el lado de Aristides. ¿Cómo marca vivir en una familia tan numerosa? ¿En qué sentido te marca? Yo creo que marca en el sentido que tú te acostumbras a un trato permanente con adultos y no con gente de tu misma edad. Y en ese sentido, digamos, yo siempre me acostumbré a tener amigos de otra edad, 10, 20 años mayores que yo, de los cuales aprendí mucho y en definitiva fueron muy, muy vitales para mi periodismo. Por ejemplo, yo fui muy amigo de Germán Vergara Donoso de Casiller, que tenía 30 o más, 40 años más que yo. Él no me conoció porque perdió la vista cuando yo ya lo conocí, de tal manera que él era una voz, yo era una voz, digamos, para él. Y así mucha gente, a mí me entretenía mucho la gente que tenía mucha edad. Conocí mucho, digamos, a muchos, entre comillas, viejos. O sea, tú eras como un niño viejo chico, una cosa así. Algo así, ¿no? Algo así. Oye, Cristian, a ver, y vivían en el centro, entiendo, en el centro de Santiago. Eso es fascinante. Pasar tu infancia en el centro, ¿y cómo era ese centro de Santiago de tu infancia? Bueno, desde luego, digamos, era un centro que no tenía nada de decadencia, nada. O sea, en este centro, te fijas tú, incluso de que digamos, cuando nosotros nos fuimos, se siguió construyendo departamentos en plena calle Moneda. La gente se le olvida eso. Pero ¿para qué decir en todo el sector pegado al Parque Forestal? Pero departamentos de muy buen rango, no los departamentos de habitación, digamos, soluciones habitacionales. No. No sé, la calle Ismael Valdés Vergara, uno piensa en todo eso, ¿no sé? No, pero sí, aquí estaba metido. Y metido más en el centro. Metido en el centro. Entonces era una cosa, digamos, estupenda, porque, digamos, tú tienes que considerar que habían 20 cines en la calle Huérfano y cines que se prolongaban por Agustina y por muchas otras calles más, que se prolongaban hasta Morandé, en el lado de tal manera que era una calle
nuestra calle Lavalle, igual que Buenos Aires, digamos, llena de animación. Oye, los míticos cines del centro, porque eran míticos, el Roxy, el Real, el Astor, el Huérfano, los que me estoy acordando que alcancé a conocer algunos yo cuando chico. ¿Qué mundo ese del cine? ¿Qué vitalidad? Yo entre los 10 y los 20 años o 25 años vi la inauguración de unos por lo menos 10 cines en el centro. Y cines hay que ver. El Gran Palace era un verdadero palacio del cine. Eran palacios. Eran palacios. Una cosa enorme. El Astor, el Windsor. De eso no queda nada. Sí, eso desapareció completamente. Tu madre, entiendo que era una mujer muy vital, extrovertida y también lectora, o sea que leyó hasta el último día. Ahí, pues, la primera lectora importante con la que tú te encuentras, ¿o no? Es decir, yo diría que en general fue más bien mi padre, porque mi padre fue el que me vinculó al periodismo cuando yo era el menor, digamos, de los hermanos, y él estaba enfermo, pasó enfermo los últimos años de su vida, y él me mandaba a entregar el original de los artículos que escribía al Mercurio y al Diario Ilustrado, de tal manera que yo partía, en ese tiempo no hay problema de delincuencia ni de nada, de tal manera que yo partía de 9 años, 10 años, y partía a dejar el artículo. Y llegabas a los diarios y ahí te encontrabas con un mundo. Con un mundo que te fascinó. Pero lo más impresionante era saber que era lo que yo había llevado en el original, yo lo podía ver impreso 2 días después. O sea, eso era un milagro. Ahí hubo una secreta entusiasmo, digamos, con el periodismo. Y entiendo que en la mesa de tu casa se leían los diarios y se conversaba de política, cosa que no ocurre en todas las mesas familiares. Pero en general era más bien con un hermano mío. ¿Ya? O sea, éramos los menores. ¿Ya? Entonces nosotros teníamos que almorzar antes, porque éramos alumnos externos en el colegio, o sea, salíamos a almorzar. Y ahí realmente nosotros leíamos los diarios, digamos, completos. O sea, yo desde los 8 años siento que leí todo, digamos, 2 diarios de la mañana y los diarios de la tarde prácticamente completos. Hay que tratar de entender para alguien tal vez de la nueva generación que nos está escuchando lo que significaba leer un diario, lo que eran los diarios en Chile entonces. Tú citaste a 2 diarios, bueno, vamos a hablar de Mercurio en especial, pero el Diario Ilustrado, que además tiene un nombre maravilloso como diario, el Diario Ilustrado. ¿Cómo era ese diario? ¿Cuál era la cualidad de ese periodismo? Descríbelo un poco. A ver, son diarios que tienen gran preocupación por la cultura, cosa que después fue muy difícil, digamos, de sostener, porque no están asociados a avisaje. O sea, el avisaje corresponde a todo el diario. Después, los diarios tienen el avisaje que sostiene determinadas secciones del diario. Entonces tú puedes tener una gran sección económica porque tienes un avisaje volcado ahí. En fin. Pero en realidad, ¿quién defiende el avisaje de la cultura? No hay. Y de ese punto de vista eran diarios que yo diría que tenían suplementos literarios, suplementos culturales de muy buena calidad. Con grandes plumas de grandes escritores de su tiempo. Uno tenía la posibilidad de leer a grandes escritores. Ahí, ¿no? Exactamente. ¿Te recuerdas de algunos nombres que te hayan quedado de tus lecturas de esa época? No, es que yo diría que al revés. No conozco ningún escritor de resonancia que no escribiera en diarios. O sea, no era... Yo pienso, desde la Mistral, digamos. Pues, exactamente. O sea, todos escribían. Un Genaro Prieto, un Hernán del Solar después. Y en diarios y en la revista, por ejemplo, la revista Zigzag, ¿no es cierto? Tenía mucha gente, digamos, de muy buena calidad, digamos. ¿Cuán importante que este declive o salida de la cultura de los diarios? Hay diarios que eliminaron su suplemento cultural aquí en Chile. El Mercurio lo sostuvo milagrosamente, todavía el Arte y Letras, y uno lo agradece que lo haya sostenido. ¿Qué significa eso para el periodismo y para los diarios, que desaparezca la cultura de sus páginas? A ver, el problema es que desaparece con ella la identidad. Yo creo que en gran parte desaparece la identidad, porque los escritores eran muchos los que reflejaban el alma de Chile y los que vinculaban la historia, las costumbres, a la idiosincrasia del pueblo, los que iban geográficamente mostrando a Chile. Si tú no tienes eso, pierdes una dimensión fundamental
de la realidad, y la realidad no la está mostrando completa. Está mostrando una realidad coyuntural, pero trunca. A ver, yo te pregunté por el Diario Ilustrado. ¿Dónde estaba ese diario? ¿Y cuál era la diferencia con el Mercurio? ¿Qué tipo de diario era? Hoy día nadie sabe quién era el Diario Ilustrado, por eso estoy preguntando. Tú llegabas a la sala de redacción, o sea, conociste el Diario Ilustrado viviente, por decirlo así. Mira, el Diario Ilustrado fue un diario sumamente poderoso que se generó junto con el Mercurio prácticamente en los comienzos del siglo XIX. Ahora, tenía una ubicación, y eso te da cuenta del poderío del diario, que era el actual Palacio de la Intendencia de Santiago, frente a la Moneda, en la esquina de Moneda Comorandé. O sea, mejor ubicación y mejor construcción. Si tú entras hoy día a eso, realmente te das cuenta de la calidad, digamos, que eso tenía. Después, en tiempos de la primera administración del general Ibáñez, eso se vendió. Se vendió al Estado, y el Diario Ilustrado, en lo que era el taller que estaba contiguo, construyó un edificio para oficinas, en la parte que hasta hoy subsiste, digamos, que está en la parte delantera dando a Moneda. El Diario Ilustrado era un diario, digamos, muy especial, en el sentido que era un diario de pensamiento católico y digamos, más conservador. Conservador, pero que tenía amplísima repertorio de periodistas de todas las ideologías. O sea, en ese sentido, digamos, no había ninguna... No eran diarios alineados en cuanto a la visión de la gente que trabajaba en ellos, sino que al revés, había amplio pluralismo. Tal vez eso te marcó cuando tú fuiste director de Mercurio. Uno de los cambios importantes fue que tú abriste la página editorial de Mercurio a columnistas de distintas posiciones políticas. Así es. No, lo que pasa es que además, digamos, yo ahí fue un proyecto, digamos, que habíamos tenido con la Segunda, tantos años antes, casi 25 años antes. En los años 80, digamos, era indispensable abrir este paso a la información política, cualesquiera fueran los costos. Y en ese sentido, la Segunda cumplió un papel que el Mercurio no habría seguramente podido cumplir, por lo menos la forma como nosotros lo hicimos. Nosotros tuvimos avances, retrocesos, restricciones muy fuertes, digamos. Una que me tocó a mí, que yo al final, en un momento dado, incluso tuve que dejar la dirección de la Segunda para recuperarla después, ¿no es cierto? Pasaron todo tipo de vicisitudes, pero yo creo que el camino que se eligió en Chile fue mucho mejor que el que se eligió en España, claramente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasó en España? La diferencia es que en España tú no tienes nada que no tenga censura hasta el año 67, que llega la ley Fraga, de Manuel Fraga Iribarne. Nada, absolutamente nada. O sea, tú tenías una información controlada completa. Aquí, el periodo de la censura directa, con censores militares instalados en los diarios, dura poco más de un mes y medio, 2 meses. Y luego, digamos, se entrega esto a la responsabilidad de los diarios. Y esa responsabilidad de los diarios, obviamente, va ganando espacios para la libertad de expresión. Va ganando espacios siempre, ¿no es cierto? Claro, desde luego. Y luego, digamos, los diarios se preocupan, digamos, porque obviamente que queríamos volver al restablecimiento. Nuestra lucha fundamental fue lograr el pronto restablecimiento de aquellos órganos que eran de oposición. Y así surgió después el diario La Época, y así surgió, digamos, Fortín Mapocho, para que no fuera amenazado y circulara, y una cantidad de órganos para la revista Hoy, etcétera. O sea, oye, Cristian, tú hablaste ahí de las distintas plumas, lo importante que era que los diarios reflejaran el alma de Chile a través de estos escritores que escribieron. Uno piensa en la Segunda, inmediatamente piensa en Jorge Edwards, ¿no? Como una de las columnas importantes, pero había muchos otros. De los columnistas de toda la historia, desde que eras joven, cuando leías periodismo hasta ahora, españoles o chilenos, ¿cuáles son las plumas que te han interesado más o te han parecido más interesantes desde el punto de vista literario, periodístico, que te hayan marcado o que tú valga la pena relevar? Hablemos del género de la columna. ¿Qué piensas tú de ese género? Su peculiaridad y qué nombres te vienen, digamos, cuando te pregunto por buenos nombres, buenas plumas en eso. Yo pienso, digamos, que para mí una referencia en ese sentido es el diario ABC, digamos, de Madrid. ¿Qué uno de los diarios más antiguos, si no el más antiguo español, o no? Es en este momento el más antiguo. El más antiguo. Pero no. Bueno. El diario ABC
tenía la característica de la tercera página, la famosa tercera, digamos, de la ABC, en el cual prácticamente desde Azorín para adelante han escrito todos los grandes escritores españoles. Todos los grandes escritores españoles. Y en ese sentido, digamos, los directores que ha tenido son de esa misma defensa, de ese patrimonio, digamos, noble, que consiste en que el público con acceso diario a la prensa tenga lo mejor de la cultura en forma inmediata. Y en ese sentido Luis María Anzón, que fue muchos años, digamos, director de ese medio, que nos conoce mucho, que ha viajado mucho a Chile, etcétera, y que, en fin, todavía está vivo, digamos. Es decir, yo creo que es una referencia muy, muy, muy importante, porque tienen plumas privilegiadas, absolutamente privilegiadas. Y luego tienen algo que yo creo que es incomparable, que es que cuando muere una gran figura literaria, en ese momento el diario ABC y otros diarios, pues no es solamente el único, por decirlo así, se paralizan como si hubiese muerto una figura política de la mejor. Eso es impresionante. Y publican al día siguiente, no sé cómo lo hacen porque hay mucho preparado, ¿no es cierto? Al día siguiente, subsiguiente, una edición especial con 25 páginas dedicadas al escritor o a la figura literaria, digamos, fallecida. Si uno lo compara eso con el ninguneo que a veces tenemos por estos lares hacia nuestras propias plumas, mucha máquina, un abismo. Es una diferencia enorme. Sí. Oye, pero yo te pedí nombres de escritores. Citaste a Azorín ahí al paso. Yo entiendo que conoces muy bien ese mundo y esa playa de escritores españoles, algunos que escribieron también y aparecieron en el Mercurio, claro. ¿No es cierto? Bueno, yo diría que hay como pluma que a ti te gusta. Grandes escritores, novelistas españoles. Yo creo que hay dos figuras absolutamente fundamentales, que son Miguel Delibes y Torrente Ballester. Ambos son periodistas. Claro. Ambos son periodistas. Uno fue director de diario, el diario Valladolid. Tuvieron sus problemas, digamos, incluso con la censura, en fin. Pero ellos desarrollaron su tarea periodística y después fueron novelistas. ¿Y tú crees que el periodismo le hace bien a la literatura o le hace mal? Algunos podrían decir que le hace mal. O al revés. ¿Cómo se da esa relación literatura-periodismo? Escritura literaria y periodismo. Yo creo que es perfectamente armoniosa. Yo no he visto nunca, digamos, conflicto en Chile, digamos, qué sé yo, no sé. Hay muchos ejemplos. Prácticamente, volvemos a decir, es difícil encontrar un escritor de nota en Chile que no haya practicado en diarios. Ya, y plumas favoritas tuyas. Dijiste Miguel Delibes y son novelistas, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué te gusta de Delibes? ¿Por qué te gusta él como escritor? ¿Qué te fascina de él como escritor? Porque tiene una prosa castellana dura, una prosa castellana, digamos, dura, que es como el rigor de Castilla, digamos. La sequedad de Castilla, geografía, la austeridad castellana. Esa es la austeridad total. En cambio, Torrente Ballester es otra cosa, es pródigo, digamos. Pródigo, es casi un escritor barroco, en cierto sentido. El gozo y las sombras creo que es una trilogía muy, muy difícil. ¿Y de qué trata esa trilogía? Si en forma general, para entusiasmar al que nos está escuchando que lo lea. Eso es lo que yo quiero. Mira, esta es una trilogía, digamos, que ocurre en una familia española a través de alguien, digamos, que se vincula, o sea, que vuelve a su pueblo natal, a sus orígenes. Y ahí se encuentra en una condición familiar, digamos, en que él tiene que insertarse. Y lo que ocurre ahí, ¿no es cierto?, es apasionante. Yo creo que realmente es un... ¿Y Gonzalo Ballester? Ese es Torrente Ballester. Torrente Ballester, sí. Exactamente, ese es. Ese es Torrente Ballester. ¿Y sí. Miguel Delibes? Miguel Delibes, bueno, aquí fue muy famosa esa película, no sé si tú te acuerdas de ella, Los Santos Inocentes. Sí, claro, por supuesto. Bueno, eso refleja exactamente lo que es Miguel Delibes, pero lo que yo creo que lo caracteriza, digamos, es esa sensación de que está en la interioridad del alma humana. Hay dos obras teatrales que se han hecho con las meditaciones que él hizo cuando murió su mujer, que le afectaron enormemente, era muy enamorado de su mujer. Y hemos estado en una interpretación, por lo menos yo la vi hace 4 años atrás, de José Sacristán, un gran actor español. Grande, tremendo José Sacristán. Sí. Entonces él estuvo 1 hora y media solo en el escenario con
haciendo, digamos, de Miguel Delibes con La mujer muerta. O sea, y ahí, digamos, uno ve la riqueza que tenía esa prosa. O sea, una riqueza maravillosa. De solo pensar que en el mismo Mercurio escribieron Gabriela Mistral, que también tiene una prosa absolutamente original. Ella casi reinventa el castellano, Claro. ¿no es cierto?, con su entre neologismo y casticismo. Claro. Pero también un Ramiro Maez, tú dijiste una Sorín, un José Ortega y Gasset. O sea, agarrar el diario y leerse un artículo de José Ortega y Gasset y partir el día así, chuta, es tremendo, ¿no? Es para tener la noción de lo que hemos perdido, lo que se pierde cuando no está eso presente en un diario. Es que en ese sentido, con todas las dificultades que existían, de que antes, digamos, las colaboraciones de este tipo venían fundamentalmente a través de Buenos Aires. Chile las lograba a través de Buenos Aires porque el primero se pedía el mercado, llamémoslo así, periodístico de Buenos Aires, y los grandes escritores españoles querían salir en los diarios argentinos. Y nosotros de ahí, digamos, recogíamos eso. Por eso que nosotros tuvimos acceso, digamos, a esas grandes plumas, que por lo demás hoy día están rescatadas y editadas en un libro que sacó el Mercurio sobre esa, sobre esa colaboración. Oye, Cristian, tu pasión ha sido la historia, el periodismo, no sé si el derecho, no sé si será una pasión o no. ¿Es pasión o no? Yo creo que volvería a ser exactamente el mismo camino, porque el derecho es una cosa indispensable para entender la estructura chilena. ¿En qué sentido es indispensable para entender la estructura chilena? En el sentido que te plantea el margen de las instituciones, la autonomía de cada una, el juego de las instituciones. Eso tú no lo logras entender si no tienes primero la estructura, que no es solamente una estructura institucional, sino que es una estructura que tiene que entender cómo llega la Contraloría y cómo llega la administración pública el último perno de la administración pública. Eso es parte también es parte del alma de Chile, ¿no? Exactamente. O sea, lo institucional es parte del alma. Suena como contradictorio, pero es parte de la esencia de la historia de Chile. Yo fui 4 veces empleado público en el Ministerio de Educación, en un reemplazo, digamos, que me pidieron, digamos, y que lo hice feliz porque quería conocer también esa realidad y nunca he aprendido más. Estaba en la sección exámenes, digamos, con una gran educadora que se llamaba la Nelly Aravena, y de verdad uno ve que cosas inverosímiles, por ejemplo. Durante muchos años, y cuando yo estaba, se pedían habilitaciones para la gente que no tenía 11 años pudiera pasar a primer año, a primer año humanidad. En ese tiempo no estamos en la estructura de enseñanza media. Bueno, y resulta que tú conocías un expediente que había venido caminando desde Ancud, desde Chonchi, de Chiloé, etcétera, y resulta que te das cuenta que ya la persona que pedía eso había cumplido hacía 6 meses con la edad, porque el expediente se había demorado un año. Tiene algo kafkiano eso. Absolutamente kafkiano. O sea, había pasado el expediente que se lleva a Puerto Montt, de Puerto Montt, y de dirección se había cumplido. O sea, hay algo de Mario Wongren en esto, que nuestra nación ha sido hecha a través del Estado, desde las instituciones. Esa tesis, ¿qué te parece a ti? Así es. Mira, yo pienso que, el Chile del siglo XIX es una creación muy notable, porque en definitiva Portales tiene un rigor, digamos, que lo imprime al país, rigor fuerte, y toma todas cosas que son posibles. Portales nunca pidió imposibles, ¿no es cierto? Y además tenía, frente a esta imagen que tiene hoy día, que quieren dársele hoy día, de que fuera un dictador, nada. Él en el fondo practicó la libertad de expresión y vaya cómo la practicó. Sí, claro, fue muy libre. Pero por favor, un espíritu libre. O sea, una pluma completamente libre y defendió la libertad de expresión. Las cartas son fascinantes. Y las cartas son fascinantes como documento literario, político. ¿Qué escritor o qué escritores, si tuvieras que citar ahí un manojo de escritores, tú crees que reflejan mejor esa alma de Chile de la que has hablado varias veces y que ha estado flotando aquí en el programa? Los escritores o las plumas que te parezcan a ti que den mejor cuenta del alma de Chile. Yo creo que habría que citar un grupo dentro de los cuales estaría sin duda Luis Oyarzún.
Sin duda. El diario íntimo. Así es. Que era de la generación del 50. Claro, creo que Mario Góngora es otra figura absolutamente notabilísima en cuanto al ser histórico profundo, digamos, de Chile. Luego están los que interpretaron esto. En cuanto a los historiadores, me estoy refiriendo primerísimamente a Alberto Edwards. Creo que La Fronda Aristocrática es un libro clave, digamos, para entender el desarrollo político de Chile. Luego, don Pancho Encina, digamos, no solamente logra ser bestseller, pero lo logra con buenas artes, porque tiene una interpretación personal de la historia de Chile que vale mucho más que la investigación. Desde luego. ¿Cierto? Es una... ¿Cuál es la mejor pluma historiográfica chilena, en términos literarios, para ti, como lector? Puedo estar cejado porque yo fui muy amigo de él y él fue... Ya sé quién vas a decir, Jaime Eizaguirre. Jaime Eizaguirre. Claro, Hispanoamérica del Dolor. Así es. Hablemos de Jaime Eizaguirre, cómo lo conociste, cómo te marcó, quién fue, un personaje fascinante que vale la pena recordar. Él fue profesor nuestro en primer año de la Escuela de Derecho, en primer y segundo año de la Escuela de Derecho, y la verdad de las cosas es que él era una persona dedicada enteramente a los alumnos, un profesor universitario que en ese sentido no existe. O sea, tú tenías acceso a él todo lo que quisieras. Él tenía 1000 ocupaciones, no tenía un minuto disponible, pero el alumno sabía que contaba con él, ¿no es cierto? Y finalmente, para volver a su casa, era un grupo de alumnos el que lo acompañaba entre la Universidad Católica y la calle Seminario donde él vivía. O sea, era un maestro. Era un maestro en toda la línea, digamos, en toda la línea. Ya, y lo que escribió, ¿en qué marcó? ¿Cuál es lo más importante de su obra y cuáles son los libros que más te gustan a ti de él? A ver, la obra de él está muy diseminada porque se notan, no solamente hay que contar los libros, sino que las revistas. La revista Estudio, por ejemplo, es indispensable para entender el Chile de los años 30 y de comienzo, digamos, de los 40. Es una gran revista en que él, como en todas las revistas en las cuales él editó, él hacía de todo, o sea, hacía los signos del tiempo, ¿no es cierto?, que eran verdaderos entre crónica y editorial, una especie de columna, te diría yo, pero que no estaba firmada. Realmente notable. Y luego, digamos, no solamente eso, siempre él tuvo una revista y 2 revistas que nosotros fundamos con parte discípulos de él y parte, digamos, alumnos de él, que fueron las revistas Portada y ¿Qué pasa? Fue cuando él murió, nos sentimos obligados a esta... posta, en el fondo, tomar la posta, ¿no es cierto? Exactamente. Tomar la posta de eso, ¿no? Exactamente. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. ¿Y algún libro cuál es el libro que tú recomendarías a alguien joven que quiere entrarse en la obra de... Sin duda, Fisonomía Histórica de Chile. Ya. Fisonomía Histórica. ¿Qué es lo que aprendemos ahí de Chile? Aprendemos una cosa armónica sobre lo que tenemos que rescatar de nuestra herencia española. Esa herencia española que es tan distinto de otros países, digamos, de América, porque si España logró hacer de esto, que era una posición remota, una capitanía claro, absolutamente pobre, a la que había que auxiliar para que conservara Valdivia y Chiloé, en fin, y demás. Bueno, es una gran obra, porque en definitiva ahí vemos la proyección de lo que entregó, porque nos dio una lengua, nos dio una religión, nos dio una juridicidad, nos dio un sistema, digamos, en el cual realmente Chile se pudo desenvolver con el desarrollo económico para llegar a ser un ejemplo en el siglo XIX. Ya, y la Fronda Aristocrática, la citaste Alberto Edwards. ¿Qué aprendemos ahí de Chile que sirve para entender ese Chile profundo del que estamos hablando? Yo creo que ahí se aprende de que Chile tiene horror a la confrontación violenta. Claro. O sea, por eso que nos ha chocado al desorden. Es decir, y en ese sentido, cuando ya llega la confrontación violenta, como es el 91, en el cual tuvimos más muertos que en la Guerra del Pacífico, la gente se nos olvida de eso, eso deja violentado al país, y se trata de borrar eso lo antes posible. ¿Y por qué ahora nos ha costado tanto borrar eso? Cuando
en la Revolución del 91, ya en el año 93, 94, los mismos que se enfrentaron, digamos, en los campos de batalla, estaban sirviendo juntos en el mismo ministerio. O sea, Sí. es decir, ¿Y por qué nos ha costado tanto, crees tú? yo creo que nos ha pasado porque nosotros nos metimos en una coyuntura internacional, nos sentimos parte de la Guerra Fría, nos sentimos parte de una cosa externa. La Revolución del 91 y todas las contiendas del siglo XIX son totalmente nuestras. Desde luego. No hay un eco fuera. Es la batalla del Ircay. Así es. Imagínate, esa batalla Así entre es. liberales y conservadores, pero eran chilenas. Absolutamente. Claro. Tú has dicho algo, o te leí por ahí algo interesante, bueno, tu pasión por la historia, que el periodismo es una forma de construir la memoria histórica cotidiana. O sea, el periodismo podría ser una de las formas de la historia. Me gustaría que lo explicara un poco eso. Lo que pasa es lo siguiente. El periodismo y sensiblemente los diarios nos dan una estantería, llamémoslo así, una estantería para colocar toda la cantidad de información, toda la cantidad de percepción, toda la cantidad de relación con el medio que nosotros vamos acumulando. Si no tenemos esa estantería clara, esto termina en una mezcolanza y en un enredo, digamos, de abrumamiento de información que no sirve para nada, digamos, absolutamente. Porque si la información es plana y no tiene dónde colocarse y no tiene un lugar jerárquico, es imposible. Ahora, ¿cuál es la virtud del periodismo? La virtud del periodismo es entregar dos informaciones. La información pura, desde luego, interpretada en un contexto, pero fundamentalmente la prelación de esa información. O sea, el periodista cuando dice esto va a despliegue de página, un titular, digamos, a 6 columnas, distinto del titular a 4 columnas, distinto del titular a 2 columnas, distinto del párrafo, está creando una jerarquía que ordena al lector. Y el lector, a través de la lectura diaria, durante mucho tiempo del diario, se va organizando en su cabeza para distinguir entre lo importante y lo no importante. Bueno, eso sería bueno comparar con lo que está ocurriendo hoy día con la información en las redes sociales, que es lo contrario, que Todo es lo contrario. el caos completo, ¿no es cierto? Donde no hay jerarquías. ¿Y qué pasa si este periodismo que tú estás describiendo empieza a desaparecer, el que arma la estantería? Quedamos en ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es la transición hoy día en el mundo? Yo creo que no va a pasar. Ya. A ver, eso me interesa tu análisis. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando con los diarios en el mundo? Sumamente, o sea, lo que aquí, digamos, falleció, por decirlo así, es un modelo de negocio en que los medios diarios vendían a un precio muy, muy bajo, y en definitiva los diarios vivían de la publicidad. Eso se agotó y se terminó. Hoy día los medios están recuperando lo que existió al comienzo del siglo XIX recién, en que tú pagabas tu propia información. O sea, las suscripciones están comenzando a ser costosas. Y todos los diarios del mundo, las grandes marcas del mundo, están recuperando, ¿no es cierto?, grandes contingentes de suscriptores. Y esos suscriptores le están asegurando la vida y la permanencia al diario. O sea, no es que esté, porque la idea es que se están muriendo todos los diarios y que están condenados a la muerte. Todos ya están escribiendo el requiem del periodismo escrito. Claro. Mira, no, es decir, en este momento yo no conozco, me atrevería a decir que no existe ninguna marca importante que haya fallecido en el periodismo nuestro. O sea, tú tienes siempre el Figaro y tienes siempre el New York Times y tienes todos los diarios de referencia, lo que se llama diarios de referencia, están todos vivos. Ahora, lo que sí desapareció es que a fines de los años 70 se creó una locura, digamos, de absorción de diarios, fundamentalmente en Estados Unidos, en que se generaron diarios que eran solamente de una zona, pretendieron ser diarios, digamos, de cadena, con varios diarios que en definitiva fueron adquiridos y que no tuvieron alma finalmente y fallecieron por eso. A ver, ¿cuál es el diario en lengua española mejor escrito y qué significa buena redacción en periodismo escrito? ¿Qué estilos hay? ¿Con cuál te queda en lengua española? Placenteros de leer. Hay periódicos, yo tengo mis opciones, que los leo de afuera de adentro y digo,
caramba, aquí hay una escuela, un estilo, un gran estilo en primer lugar. ¿Dónde está ese gran estilo? Yo creo que, creo que hay que diferenciar lo que nosotros llamamos por redacción y opinión, en cuyo caso los diarios españoles, El País y ABC son incomparables. Incomparables de la redacción informativa. En la redacción informativa yo creo que los diarios latinoamericanos tienen ventajas indudables. O sea, diarios como La Nación son diarios de muy buena calidad. Sí, y los diarios de referencia, o sea, El Comercio en Lima, ¿no es cierto? El Jornal de Brasil en Brasil. Todos esos diarios son de gran calidad periodística. Y tienen una virtud que no representan una posición partidista, digamos, de barricada, sino que realmente son diarios que procuran interpretar un consenso bastante amplio de la población. Si tú tuvieras que definir cuál es la identidad, si tú la tienes que comparar y decir ya, El Comercio, esta es la identidad, La Nación, tienen identidad los diarios, ¿no es cierto?, los periódicos. ¿Cuál es la identidad del Mercurio profunda hoy? La identidad del Mercurio profunda es superar, porque así fue su historia, superar la bandería de estar en una posición política coyuntural, apoyar a un candidato presidencial y no, o sea, no, quiere estar por sobre eso. Ahora, en ese sentido tiene, digamos, 4 o 5 principios fundamentales y no más. O sea, la libertad económica, fundamental, ¿no es cierto? El orden jurídico del Estado de Derecho, propio del Estado de Derecho. Otra cosa absolutamente fundamental. Y diría ese destino chileno que tiene que seguir de acuerdo a la línea que tiene trazado. Y por eso, ¿no es cierto?, cuando el Mercurio ve que hay un proyecto constitucional que afecta a las bases mismas de la nacionalidad, como que el diario entero se revela. Oye, Cristian, vamos a volver un poco a tus lecturas de infancia. Nos saltamos, de repente quedamos en tu historia con la relación con el periodismo, que es fascinante y sabes mucho, y por eso que te hice todas estas preguntas. Hay que aprovecharte. Lecturas de infancia. A ver, ¿cuál es el primer libro que te maravilla, que te sorprende? ¿Quién te lo entrega o alguien te lee un cuento? Yo diría que el libro que me lo entrega es un tío mío, digamos, que era padrino mío, que me regala 2 libros. Azabache, de Anne Sewell, la historia del caballo famoso, digamos, y luego Corazón, que fue un libro que me impresionó muchísimo. El mundo de Amici. Ese libro que ya casi no se lee, pero... Que casi es una maravilla. Mi mamá se lo sabía casi de memoria. Es una maravilla. Hay un personaje que dice en un momento, y yo no pude decir nada. Porque esos personajes de Eroso, Precusa, etcétera, y más las historias que están intercaladas en el libro, de los Apeninos a los Andes, qué sé yo qué, en el fondo son notables porque... por ejemplo, yo a los 8 años ya soñaba con un estante, digamos, porque era el estante de libros que tenía de Eroso. Claro. O sea, es un mundo que te proyecta, digamos. Y luego, digamos, yo leí muchísimo sobre el oeste norteamericano en las novelas de Sam Gray. Sam Gray es un gran novelista. Y no solamente estaba él, sino que habían muchos otros en la famosa Biblioteca Oro. La Biblioteca Oro, claro. La Biblioteca Oro, que era famosa. Dime una cosa, ¿te recuerdas de algún personaje o un momento, alguna de esas historias que te haya quedado marcada para siempre, de esas historias del oeste? Es decir, es que no, son, a ver, más bien te lo voy a citar, digamos, de otra manera. Yo leí también mucho a un autor que hoy día no se lee para nada, que es Peter Kane. Bueno, háblanos de él. ¿Quién es él? Mira, Peter Kane es un hombre que tuvo una vida, digamos, de emprendedor. De San Francisco, de California, tuvo negocios marítimos, tuvo negocios ganaderos, tuvo negocios de todo tipo. Entonces, él mostró en tono de novela, ¿no es cierto?, lo que era la realidad de la empresa. Lo quiere encontrarse con sinvergüenza, lo quiere encontrarse con emprendedores natos, ¿no es cierto? Lo quiere hacer negocio, lo que era la competencia dentro del negocio, que era desconocida en Chile. O sea, y son libros con mucho humor, con concepción perfecta, digamos, de la novela. Y en ese sentido, él también incursionó en el oeste.
Pero a diferencia de Sam Gray, que era en el fondo la típica cosa de buenos y malos, ¿no es cierto?, en un ambiente y en una naturaleza hostil, ¿no es cierto?, esto era la vida misma, ya parte urbana y parte, ¿no es cierto?, ganadera. ¿Esas novelas las has puesto a leer de repente por curiosidad? ¿Se vuelven a leer bien o ya no se vuelven a leer perfectamente bien? Yeah. Perfectamente bien. Se sostienen perfectamente en las manos, mucho más que de otros autores. Oye, y una novela de juventud que haya sido así clave, yo me acuerdo, no sé, cuando uno lee primera de Dostoyevsky, cuando haber leído Los hermanos Karamazov, que se produjo una convulsión, digamos, como lector, que te haya remecido, que te haya novela o no sé, o poema o ensayo que hayas leído. A mí me impresionó mucho toparme con Léon Blois. El gran Léon Blois. El gran profeta apocalíptico. Yo vi a profeta, es decir, como que yo hice, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Aquí hay otra dimensión del alma. ¿Qué Léon Blois? Y una independencia. Una digamos, libertad maravillosa. Absolutamente un católico furibundo. Absolutamente. Absolutamente. Y que pasó pellejerías tremendas, hambre, pero que tuvo visión. Tiene de Tenebris, un librito chiquitito. Bueno, tiene varios. La salud de los judíos, la novela La mujer pobre. Claro. Y sus diarios que lo están reeditando de nuevo completo. Pero yo diría, digamos, que yo muy, muy temprano tomé contacto con Chesterton. Ahora, como Chesterton no estaba recopilada la obra, yo lo admiré por sus libros. O sea, porque realmente partiendo por la autobiografía, que es una cosa fascinante, El hombre eterno, todos los libros de Chesterton, incluyendo el policial, y es poco policial para los... El candor del padre Brown. Y todos los libros, digamos, policiales. Pero es que hoy día que se ha recopilado toda la obra prolífica, digamos, de Chesterton, periodística, ¿no es cierto? Y han salido, digamos, en este momento está prácticamente editada entera. Tú ves que son todos los problemas actuales existían en la década del 30 y del 40 del siglo pasado, perdón, del 30 y del 20 del siglo pasado, todos. Y analizados por Chesterton, con la paradoja chestertoniana, con la fuerza del razonamiento, es una cosa apasionante, porque tú estás prácticamente leyendo una columna de hoy, ¿no es cierto?, pero que fue editada, ¿no es cierto?, en el New Statesman hace tantos años. Ortodoxia. Bueno, hay varios libros de él interesantísimos. Bueno, él fue anglicano y se convirtió al catolicismo. Exactamente. Y fue una larga conversión. Primero se convirtió su mujer. O sea, él no fue una conversión inmediata. Masticó, por llamémoslo así, mucho su conversión. Le escuché decir, no sé si será cierto que lo dijo por ahí, sí lo dijo, que a él le había gustado mucho el catolicismo porque en la misa se tomaba vino, que eso revelaba que era una religión sabia. Bueno, él era una persona que la vida que hacía era muy simpática, porque ese gordo inmenso, que era un gordo inmenso, ¿no? Sí. Y en el fondo su proyección natural después de trabajar en el diario era el bar. Claro. El pub, ¿no es cierto? El pub para él era la vida, digamos. Y libró las campañas más tremendas contra el abstencionismo. Hay que acordarse que son los años de la ley seca la que le tocan a él. O sea, en el fondo, él claramente estaba pronunciado por la ventaja de la bebida y el alcohol. Chesterton se lee muy bien y se vuelve a leer muy bien. Y ya que estamos hablando de vino, en el Valle del Maipo existe un lugar donde la tierra susurra y la familia escucha. Antillal, la viña boutique de Álvaro Espinosa. Allí nacen vinos de mínima intervención, fieles al carácter puro del Maipo. Desde 1996 trabajan con respeto absoluto por la naturaleza, con certificación orgánica y energía solar que impulsa su labor. Antillal, vinos que hablan con la voz tranquila de la tierra. Te voy a hacer un saludo cortito y vamos a brindar por Chesterton. De todas maneras. Y todos los autores que celebran el vino. Y hay un personaje menos conocido con el que tuvo debates Chesterton, que es Hilary, si tú me ayudas a pronunciar, Hilary Belloc. Qué fascinante personaje, el viejo trueno le decían. Y yo sé que te gusta. ¿Quién era Hilary Belloc? Se lee menos hoy día. Belloc tenía la característica de ser mitad francés, mitad inglés. Entonces, eso le dio una gran ventaja, yo diría, porque en definitiva puede examinar el fenómeno de la Revolución Francesa con toda propiedad, casi como un nacional, digamos, aunque no lo haya vivido, digamos, pero lo siente directamente, digamos. Yo creo que es
un historiador que reflexiona sobre el hecho histórico sin quedarse en la minucia de la investigación histórica. O sea, tiene todos los libros de Belloc tienen esa característica, digamos. Y él dijo esa famosa afirmación: la fe es Europa y Europa es la fe. Exactamente. ¿No? ¿Qué es lo que hoy día Europa está renegando? Está renegando, y hay una crisis, y hay que preguntarse si volver a ese origen, no volver. ¿Qué pasa a Europa sin esa fe? Claro. ¿Ah? Y además, digamos, no se entiende porque nosotros no logramos captar cómo el mundo musulmán trasladado a Europa no es que sea un inmigrante común, es un inmigrante que no se ha trasladado de lugar, pero no se pretende asimilar a ninguna sociedad europea. No es un traslado cultural, para nada. No es, exactamente. No es un traslado Entonces cultural. no tiene nada que ver, digamos, con lo que era el fenómeno normal de la inmigración. Y Europa está reaccionando a eso, pero no está reaccionando en la forma que debería. O sea, no está reaccionando como una defensa de interés económico atacado. Sí. Y no es ese el Y es problema. un tema mucho más profundo. Es un tema mucho de más profundo, identidad espiritual. cultural. Y ahí nos faltan plumas como Chesterton o Hilary Belloc. Así es. Plumas que estén pensando eso hoy día. Nos quedan pocos minutos, pero no puedo dejar. Sé que te gustaba la novela policial, que Agatha Christie, que fue una autora. Así es. Pero para mí, el maestro total es Simenon. Simenon. Imagínate, yo lo leo en francés. Georges Simenon, que algunos lo consideraban como literatura, no segunda, sino que no gran literatura francesa. Por favor, hoy día ha sido reivindicado porque no es solo un gran novelista policial, tiene novelas no policiales extraordinarias, pero maravillosas. A mí me parece que Simenon es un caso muy especial porque perfectamente habría podido ser premio Nobel de literatura. Estoy completamente de acuerdo contigo. Eso lo merecería, es hora que muchos que han ganado el premio Nobel. Claro. Y como él se acostumbró a ser, digamos, escritor de fachada de otros, ¿no es cierto? Y a ganarse la vida, digamos, con novelas que había escrito él, pero que en definitiva no firmaba él. Yo creo que se acostumbró a una humildad ya fuera de toda proporción, porque no tenía vanidad, digamos, personal, ni vanidad de su nombre y demás. Pero es un escritor monumental. Las novelas de él son casi tan buenas, como la serie de policial. Hay uno que se llama, se leía hace poquito, El fondo de la botella, que sucede en Estados Unidos, ni siquiera sucede en Francia, extraordinario, ¿no? Es un gran novelista, con una vida, tiene una autobiografía también muy interesante. Y también hay un autor italiano, creador de un personaje mítico que es Salvo También, Montalbán, Andrea Camilleri. Hace 2 años atrás o 3 años atrás estuve en Sicilia en peregrinación por los lugares, estuve en el balcón donde está, ¿no es cierto?, el comisario Montalbano, donde estaba la casa, donde se filmó en la casa del comisario Montalbano, en el bar del comisario Montalbano. Y ahora, Vigata, la ciudad no existe, la inventó él, es una ciudad siciliana es una inventada de por 4 o 5 lugares. Ya, ¿y cuál es la gracia de este novelista policial para ti? Yo creo que Montalbano la gracia que tiene es que nos muestra, más que una trama policial exclusiva, nos muestra la dificultad de meterse en una organización burocrática como la italiana, en el ambiente siciliano, convivir con la mafia sin mezclarse con la mafia. O sea, pero saber moverse dentro de todo ese mundo. Solo lo puede hacer un italiano. Solamente lo puede hacer un italiano. O sea, eso yo creo que le da el gran ¿Recomendarías alguna novela en particular que te acuerdes? ¿O alguna que te tengas ahí? Todas. En el fondo, todas las del comisario Montalbano, yo encuentro que son ejemplares en ese sentido. Este es el típico caso de un autor que queda atrapado por su personaje. Él mismo decía que no había podido liberarse, que era casi esclavo de Montalbano, y que a veces escribía novelas sin Montalbano. Pero tú, qué sé yo, por ejemplo, Excursión a Tindari, bueno, es tan buena como 100 más. Claro. De las que este hombre escribió. O sea, no hay una que tú pudieras señalar que es una cumbre, digamos. Ahora, yo creo que entre los escritores italianos, por lo menos que a mí me han gustado mucho, es Lampedusa, digamos, con el Gato Pardo. El Gato Pardo. Es una cosa fantástica. Se acaba de estrenar una serie en Netflix. Y te voy a dar otro, digamos, inglés que para mí es un agrado incomparable, que es Galsworthy, que hoy día no se lee para nada. Para nada. Háblanos de él. Preséntalo. Porque mira, Galsworthy fue premio Nobel, digamos, a fines de los años 20.
Y tiene esa trilogía, digamos, maravillosa de los Forsyth, que dio origen a una gran serie televisiva. Sí. Gran serie televisiva. Sí. Se filmó 2 veces, primero en un bodrio norteamericano y luego ya con actores ingleses de gran categoría. Y en definitiva, digamos, ese estar por la sociedad inglesa y pasar de la sociedad victoriana al mundo post-Reina Victoria, o sea, al mundo del año 20, yo creo que el Galsworthy es notable. Esto es curioso cómo ciertos autores desaparecen de repente de la escena y luego vuelven a aparecer. Hay una cosa misteriosa ahí en el gusto, ¿no? En la evolución del gusto. Pero de repente reaparecen. Va a volver a reaparecer en algún momento. Yo creo que va a ser. Por todo lo que tú estás diciendo. Es un escritor Evelyn Waugh también. Evelyn Waugh, fantástico. No, Evelyn Waugh de 2 pinceladas. ¿Por qué? Primero por el humor. O sea, si tú ves cualquiera de la novela de él, Noticia Bomba, es una noticia en que pesca la rareza del mundo africano vista por un periodista y transportada a Europa, que muestra lo que es la realidad de África. O sea, esa es una genialidad, digamos, cómo logra mostrar caracteres esenciales, digamos. Pero en general toda la obra de Evelyn Waugh es... ¿Cómo es tu biblioteca? Es una biblioteca gigante por todo lo que estamos conversando, con muchos libros de historia, eres bibliófilo, libros antiguos. ¿Cómo es tu biblioteca? ¿Y dónde la tienes? ¿Cabe en tu casa? ¿Dónde está? A ver. Bueno, digamos, mi casa actual, que tiene ya 30 años, un poquito más de 30 años, se hizo con una biblioteca que el arquitecto, que era Jorge Suimo, me dijo que iba a dar suficiente para todos los libros que yo tenía y los libros que comprara. Esto duró más o menos 6, 7 años, le agregamos otra. Y finalmente la duplicamos completa, de tal manera que ahora tengo 4 veces lo que era la biblioteca original. Un laberinto tu biblioteca. Pero además tengo en el campo, digamos, y tengo... El problema es el desorden, porque yo solamente conozco el orden mínimo que tengo, solamente lo puedo buscar yo. ¿No lo tienes catalogado por género y todo eso? No lo tienes catalogado por género. ¿Y cómo lo haces? A mí me gusta físico, o sea... Digamos, a mí me gusta la Revolución del 91, tengo ese estante, después tengo periodismo en otro estante, después tengo España, digamos, en todo lo que es el siglo XVI, digamos, que a mí es el que más me apasiona, digamos, separado. O sea, son por temas más bien. ¿Y la Guerra del Pacífico ahora algo, no? Yo sé que es un gran tema que te gustó. Mucho. Y ahí está Gonzalo Bulnes. Es básico, absolutamente básico. Pero no solamente eso, sino que yo tengo mucho a la Guerra del Pacífico a través de los autores peruanos y bolivianos. Ajá. Y hay que entender esa frustración y cómo se expresa, porque eso es parte de nuestra política exterior. O sea, a mí me ha servido la parte histórica para entender cómo es lo que tenemos que afrontar, porque eso nos va a seguir penando durante mucho tiempo. Cristian, y por último, ¿qué estás leyendo ahora? ¿Qué autor nuevo, algo interesante que haya aparecido en el camino que te gustaría recomendar o que esté dando vuelta por ahí en tu biblioteca o en el velador? ¿Hay algún libro en especial o autor que te interesa? La verdad de las cosas es que yo creo que en la literatura española hay mucho... Cercas, desde luego, un personaje que hay que ver. Javier Cercas. Estuvo acá, en Tu Hipócrita Lector. ¿Estuvo donde estás tú ahí? Javier, sí, fíjate. Aquí estuvo, sí. Javier Cercas, yo creo que tiene mucha categoría. Soldado Salamina. Así es. Y el último sobre el Papa, claro. El viaje Ahora, al Papa. Por ejemplo, hay personas que me cuesta mucho opinar. Por ejemplo, nuestra Isabel Allende, me admira el fenómeno mundial que es. O sea, llegar a la Casa del Libro en la Gran Vía y encontrarse con que hay 2 mesones completos de Isabel Allende, que nadie tiene ese honor, a mí me impresiona. Pero la verdad que puede ser una locura, pero yo nunca he podido terminar un libro de Isabel Allende. Siento muy admirador de ella como periodista, claro, porque ella ahora se acaba de editar los Sociedad Bibliófilo. Acaba de editar los cuentos infantiles de Isabel Allende, publicados en Mampato. Y son una genialidad. Son maravillosos, claro. Y escribió en la revista Paula, tenía una columna. Exacto. Civilice su troglodita, me acuerdo. Pero esa obra periodística de Isabel Allende es toda fresca, nueva para mí. Ahora, esto es tan particular. Por ejemplo,
hay libros que no he podido con el juego. La montaña mágica, nunca he podido. He querido terminarlo y no puedo. No te resiste. Bueno, hay algo. Esa es la gracia de la literatura, ¿no es cierto? Cada uno se va encontrando con el gusto, el rechazo es parte de la pasión literaria. Se nos quedaron varios autores en el tintero, tenemos que Tolstoy, nada menos. Pues. Ese te gusta, la narrativa, claro, por la historia. A mí me gusta completo. La Guerra de la Paz. A mí sí, la Guerra de la Paz, no solamente la Guerra de la Paz, sino que toda la obra de Tolstoy me encuentro fascinante. Se quedó un autor chileno, por ejemplo, en el tintero, Jorge Prat, un personaje poco recordado hoy día en la revista El Estanquero. Sí. Yo fui bastante amigo, alcancé a conocerlo, digamos, y bastante. Y tengo gran admiración por él. Era un hombre que era muy mal político, aunque se dedicó toda la vida a la política, y era un estadista genial. O sea, si él hubiera tenido la posibilidad de llegar al poder, digamos, habría hecho realmente cosas notables en favor de Chile. Y para leerlo hay que buscarlo, la revista El Estanquero. Ahí, más claro. que un libro en particular. Bueno, Mario Arnelo editó algunas cosas de él, digamos, en un libro, pero claro que no está él, porque no fue pensado. Es que Jorge Prat muere muy joven. Sí, cuando muere en el año 71, Jorge Prat no debe haber tenido más de 50 años. Bueno, anoté muchos autores que nos están escuchando también. Fue una conversación apasionante. Recorrimos el periodismo, partimos en el Diario Ilustrado en el centro de Santiago, llegamos a Sicilia, estuvimos en muchas partes, a la Guerra del Pacífico. Cristian Segers en Tu Hipócrita Lector. Cristian, fue un gusto, gracias por el tiempo que nos has regalado a mí y a mis auditores. Muchas gracias. Y nosotros, queridos auditores hipócritas lectores, nos encontramos en el próximo capítulo, que ustedes saben se estrena todos los viernes a las 7:30 en Pauta. También lo pueden encontrar los capítulos anteriores en pauta.cl y en Spotify. Nos encontramos en el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Este capítulo fue presentado por Antillal, donde cada botella es un gesto de gratitud hacia la tierra. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.